Bienvenidos a este su programa Personajes Bíblicos, donde conoceremos a los hombres y mujeres principales de la Biblia. Hombres y mujeres a quienes Dios utilizó a través de los siglos para llevar a cabo su plan soberano. Es mi deseo que estas mini biografías lo estimulen a leer y a estudiar las vidas de las personas que fueron clave en la obra de Dios dentro de la historia. Nuestro objetivo es ofrecer una breve visión general de la vida de los personajes bíblicos. Sea usted bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos? Estamos aquí nuevamente para traerles a ustedes un nuevo programa de personajes bíblicos. Y en esta ocasión traemos, como cada semana, un personaje muy interesante. Vamos a hablar acerca de Noé, el hombre que construyó el arca. Y como cada programa, queremos empezar con una cita bíblica, la cual se encuentra en Génesis 6:8 y dice de la siguiente manera: Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Bueno, como cada semana hemos estado tratando estos temas de estos personajes bíblicos, pues queremos notar la característica de Noé, que era perfecto en su generación. Según lo que dice la palabra de Dios, pues Noé era perfecto en su generación. Y el hecho más destacado, creo que todo el mundo lo sabe, o al menos de todo el mundo cristiano, él fue quien construyó el arca. Y la época en la cual él vivió fue antes, durante y después del diluvio, y vivió 950 años. Imagínense, mi querido hermano y amigo, 950 años fueron los que vivió Noé. Y el nombre de Noé significa reconfortar o descansar. Y pues su historia principal la encontramos en Génesis, los capítulos 6, 7, 8 y 9. Y bueno, cuando comenzamos a leer la biografía de Noé, la Biblia nos dice que ya han pasado pues aproximadamente 9 generaciones desde que Dios creó a Adán y a Eva. La humanidad ya se había envuelto pues en un manto de maldad, y pues el Señor, nuestro Dios, decidió destruir a la raza humana. Cabe destacar que en medio del pecado, en medio de la violencia y en medio de la corrupción que existía en este mundo, Dios se dio cuenta de que había una excepción. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé era la excepción a la regla. Y si pudiéramos hacer un resumen, pudiéramos decir que nos encontramos cara a cara con el carácter moral que Dios busca, o que Dios buscaba por muchos años en la raza humana. Noé era un hombre honrado y era un hombre justo, y pues él obedecía todo lo que Dios le mandaba. Pero vamos a desmenuzar un poco la historia de Noé. Lo primero que pudiéramos encontrar aquí es que cuando Dios manda a Noé, al Dios observar cómo la depravación, el pecado, la maldad de la humanidad pues era prácticamente general, también se da cuenta de la rectitud de Noé. Dios decide explicarle a Noé con mucho detalle lo que está a punto de hacer, y pues la parte que él tendrá, o sea Noé, en el cumplimiento de sus deseos y de su plan. La contribución de este hombre, o sea Noé, sería un proyecto de gran envergadura. Imagínese usted, mi querido hermano, construir un arca de 300 codos. Vamos a traerlo a medidas actuales, a medidas contemporáneas. Un arca o un barco de 138 metros de largo, 50 codos de anchura, que serían 23 metros, y 30 codos de altura, que serían 14 metros. Y pues no solamente construir este arca, este barco, sino también habría que llenarlo de todas las especies de la vida que hubiera sobre la tierra. Encontramos pues en que al mandato de Dios, Noé obedece. La respuesta de Noé a sus nuevas responsabilidades es inmediata. Él no pone excusas, él no plantea mejores ideas, él no se queja, él no hace preguntas. Noé se pone a trabajar directamente para hacer el primer barco que se construye en el mundo, donde él guardaría, por supuesto, todos los animales y la comida necesaria para alimentarse durante un año.
Así es, mi hermano, escuchó bien, durante un año. Muchos nos confundimos o muchos se confunden pensando que el diluvio solamente duró 40 días y 40 noches. Y en realidad eso fue lo que duró. Pero Noé, viviendo dentro del arca, él vivió un poco más de un año dentro del arca sin poder salir. Y pues el relato bíblico dice en 2 ocasiones distintas algo muy interesante: la obediencia de Noé. Primero, cuando Noé recibe las primeras instrucciones de las intenciones de Dios y lo que él haría, y después, 120 años más tarde, dice que Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. O sea que, a pesar de haber pasado 120 años construyendo, predicando, aguantando todo tipo de burlas, Noé se mantuvo fiel, se mantuvo paciente y siguió con el mandato que Dios le había dado. Y siempre hemos hablado acerca de esto. ¿Por qué los personajes bíblicos están en la Biblia? ¿Por qué X personaje fue incluido? ¿Por qué otros personajes no fueron incluidos? Bueno, la importancia del ejemplo de Noé para nuestra vida, pues podemos encontrar fe, podemos encontrar obediencia, podemos encontrar la disposición para construir este enorme barco. Y no solamente eso, sino aguantar 120 años. Imagínese usted, mi querido hermano y mi querido amigo, estar predicando, estar hablándole a la gente, estar construyendo día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. No pasaba nada, pero sin embargo, él tenía fe. Él seguía obediente y él seguía construyendo el arca. En cierto sentido, podemos decir que Noé se convierte en el segundo padre de la raza humana. El Nuevo Testamento lo cita como ilustración de paciencia y de la gracia de Dios. ¿Sabe, mi querido hermano y mi querido amigo? El Señor, Él esperó 120 años antes de traer la destrucción del mundo a través del diluvio. Él fue paciente con nosotros, o sigue siendo paciente con nosotros. No sabemos cuánto tiempo ha estado esperando Dios para que tú, mi amigo, regreses al camino, para que tú tengas fe, para que tú tengas obediencia, para que tú trabajes en la obra del Señor. Y pues después de esos años, Dios salva a Noé. Y Dios salva a su familia. 8 personas en total. Y Él destruyó a este mundo impío. Y es interesante porque aunque la Biblia no lo dice, yo pienso y yo creo que al principio hubo gente que sí estuvo escuchando el mensaje, que sí estuvo ayudando a Noé, pero que conforme fue pasando el tiempo, se empezaron a desanimar y se empezaron a ir. Y al final solamente quedó Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de los hijos. Nuevamente repito, no es algo que diga la Biblia, pero es algo que yo pienso. Y sucede lo mismo en nuestros tiempos. Se predica de que viene Cristo Jesús, hay mucha gente que ha predicado que viene Cristo Jesús, pero Dios espera a que nosotros nos arrepintamos, a que nosotros obedezcamos, a que nosotros demos ese paso de fe. Y durante ese tiempo, mientras Él espera pacientemente, pues nosotros tristemente nos desanimamos y ya no vamos a la iglesia, ya no estudiamos la palabra de Dios, ya no tenemos una comunión y una comunicación con Él. Y pues encontramos que el diluvio cubre toda la tierra. Todo lo que respira queda destruido tristemente, excepto la vida que hay dentro del arca. Las aguas permanecen altas, como ya lo dijimos, durante un año, y después las aguas empiezan a bajar y por supuesto la tierra empieza a secarse. Noé de nuevo muestra su reverencia y obediencia a Dios, ofreciéndole sacrificios, reconociendo de que Dios los había salvado. Y bueno, al Señor le complacen los sacrificios. Recuerdan, el programa pasado y antepasado hablamos acerca también de los sacrificios, cómo se hacen los sacrificios, con qué corazón, qué sacrificios Dios acepta, cuáles no acepta. Y por supuesto aquí nos dice que en la historia de Noé, que Dios aceptó el sacrificio de Noé, y él, al ver la rectitud o al ver la disposición con la cual Noé hace ese sacrificio, pues decide hacer un pacto con él. Y no solamente con él, sino con toda la humanidad. Promete no volver a destruir a este mundo, al menos con agua. Pudiéramos aprender aquí varias cosas, mis queridos hermanos y amigos. Ante la oscuridad del mal que rodeaba a Noé, Noé permaneció recto de forma brillante como el único ser piadoso que había sobre la faz de la tierra. La Biblia, pues, mis queridos hermanos, nos ofrece esta descripción triple del carácter de Noé. Noé era justo, era perfecto, y Dios, al igual que su bisabuelo, caminó con Noé. ¿Qué podemos aprender de la historia de Noé? Bueno, la relación de Noé con Dios se refleja
en su influencia, pudiéramos decir, en el mundo. Noé estaba totalmente entregado al Señor, por lo tanto, estaba cualificado para ser su instrumento de salvación, pero también su instrumento de castigo. Y sabe, mi querido hermano y amigo, a Noé no le importaba lo que los demás pensaran acerca de él. Noé halló gracia ante los ojos de Dios y, por supuesto, lo complacía. ¿Qué se puede aprender de la vida y del carácter de Noé? Bueno, como ya lo dijimos y lo mencionamos hace un momento, la fe que él tenía, pero también la obediencia. Noé obedeció a Dios e hizo lo que Dios le pidió. Noé realizó un proyecto enorme, mi querido hermano y mi querido amigo. Construyó un barco como nunca antes se había hecho y reunió a todos los animales. Otra de las cosas que podemos aprender de la historia de Noé, Noé siguió al pie de la letra las instrucciones de Dios. El Señor le dio pues a Noé las instrucciones específicas para construir el arca. Las medidas exactas, el número de pisos, las ventanas, la madera que se tenía que utilizar. Y Noé no dijo, bueno, aquí yo creo que podemos ponerle este color o aquí podríamos ponerle esta otra madera que es más barata o más fácil de cortar. No, él fue obediente en todo e hizo lo que Dios le mandó. También, por supuesto, Dios fue muy específico en lo que él debería de meter dentro del arca. Aunque cuando leemos las Sagradas Escrituras encontramos que hay dos versiones aparentemente, una donde dice que metió 2 de cada especie, macho y hembra, y más adelante encontramos que de los animales limpios metió 7. Pues no es una contradicción, sino es algo que tal vez más adelante pudiéramos también estudiar. ¿Por qué metió 7 de los animales limpios y por qué metió nada más 2 de los animales impuros? Y la tercera característica o la tercera enseñanza de la vida de Noé para nosotros, y que no es menos importante, Noé creía y confiaba en Dios. Y dice Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Qué hermoso sería, mi querido hermano y amigo, hoy en día que en los libros allá en el cielo, en los registros celestiales, en lugar de que dijera por la fe Noé, pudiera decir por la fe Isaac, o por la fe Gioconda, o por la fe José Luis obedeció a Dios. Qué hermoso sería, ¿verdad? Noé, mi querido hermano, era un reflejo de Dios y de todo lo que Dios necesitaba para obrar a través de él. Lo mismo sucede hoy. El Señor sigue buscando hombres y mujeres justos y obedientes. Si Dios ve esas cualidades en usted, puede utilizarlo de forma extraordinaria para transformar su familia, para transformar su trabajo, para transformar su iglesia e incluso este mundo. Mi querido amigo, haga cualquier cambio que sea necesario para asegurarse de vivir para Él. Por la fe, haga lo que tenga que hacer para seguir a Dios completamente. Que el Señor le bendiga. Nos vemos la próxima semana.